Estábamos hablando precisamente de los procesos de nuestra mente, puerta de entrada hacia todo nuestro ser interior, puerta de entrada también hacia lo espiritual, y que esa puerta, evidentemente, por todos los medios trata de ser dañada y afectada, ¿no? Veíamos ayer que los procesos de pensamiento y de sentimientos pueden contribuir a una estabilidad importante en nuestras vidas o pueden destruir, sin duda, toda nuestra existencia, ¿no? La observación es importante y más que hacia afuera, la observación hacia adentro, hacia nosotros mismos, para saber dónde estamos, pues es todavía más importante. No es que hagamos introspección, nosotros no hacemos esa técnica que usa la psicología. Sabe que la psicología tiene también sus apartados, sus capítulos, imitando la sanidad que la Biblia nos propone. Porque recuerda que toda acción le corresponde una reacción y como ayer veíamos, en un ejemplo nada más, todo lo que Dios nos da siempre tiene una copia, a veces absurda y otras veces muy parecida, ¿no? Hablábamos de la imaginación y la fantasía, por ejemplo. Ahora bien, en cuanto a nuestros sistemas internos, la verdad que Dios estableció todo con tan perfección, le dio tal matiz a nuestra vida que la verdadera ciencia, sabéis que el apóstol Santiago habla de una falsa ciencia, pero la verdadera ciencia, la que ha tenido éxito, la que en definitiva ha ayudado, nos ha ayudado como seres humanos, es la que se dedica a la observación de los eventos y fenómenos que se producen habitualmente en nosotros, en nuestra forma de existir, ¿no? Por ejemplo, la medicina, pues ya uno por los años cada vez tiene que visitar más al médico, pues te das cuenta de que hay una técnica que es simplemente eso, observación de algo tan maravilloso que es la creación de Dios. La mayoría de la ciencia se dedica a escudriñar y a averiguar qué es lo que hizo Dios, cómo lo hizo. Cuando se habla de creadores, nadie está creando nada. El único creador es Dios. Cuando hablas de creadores, es gente un poquito más inteligente que ha podido descubrir una faceta más de la inmensa y vasta e increíble creación de Dios. Por supuesto que esa ciencia verdadera nos ayuda, pues porque hemos caído en una situación lamentable, que el pecado nos ha llevado a ello, de deterioro. Cada vez estamos más afectados por el medio ambiente, por lo que comemos, por lo que bebemos, por lo que eh, vivimos en las ciudades sobre todo. Pero lo más importante o lo más dañino, por así decirlo, importante en cuanto al daño que produce, sabéis que son los pensamientos. Pensamientos. Yo un día hablé con una chiquita que era del ministerio de toda la vida, ¿no? Y estudió, ¿cómo se llama eso? Publicidad. Y en verdad les enseñan a los publicistas, no sé si hay alguno aquí, ¿hay alguno? No, a manipular.
Les enseñan a influir en la mente. Les enseñan a llevar a todas las personas como borregos hacia un punto. Recuerdo que hace muchos años, pero muchos, cuando comenzaban estas técnicas, lo pillaron, pero la famosa Coca-Cola utilizó una técnica en los cines normales. Tú ibas a ver una película y antiguamente en España, no sé en el resto de vuestros países, pero en España, pues ya que ibas al cine el domingo no había mucho más que hacer, era sesión doble, o sea, dos películas, con un descanso en el medio. Pues observaron que la mayoría de las personas, cuando llegaba ese momento del descanso entre las dos películas, salían hacia el bar, la cantina, a pedir Coca-Cola. Qué raro, ¿no? Porque, bueno, no pedían otra cosa más que Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Y claro, tenían allí preparadas ya una cantidad de suministro de Coca-Colas. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que cada X fotogramas, porque una película es una imagen continua, pero compuesta de imágenes, una detrás de otra, ¿no? Bueno, cada X fotograma, yo no recuerdo cuánto, ponían un vaso de Coca-Cola recién servido burbujeante. O sea, de eso que salten esas chispitas, lo ponían. Y eso, claro, resulta que en nuestra mente, tú estabas viendo la película, pero ese fotograma, ¡paf! 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 De tal manera que la gente salía a buscar una Coca-Cola. ¿Entiendes lo fácil que es manipular nuestra mente? Claro, eso lo prohibieron porque era una técnica buena, pero muy descarada, ¿no? Porque imagínate que cada uno hiciera su fotograma, eso les debió costar un dineral, ¿no? Y salieras a comer un bocadillo de chorizo, una tortilla de patata, una cerveza, todo, todo, porque todo se te ha ido introduciendo en tu mente. La mente es tan compleja. Muchas veces hemos pensado, dice, bueno, este sitio yo ya lo he visto, porque no lo conoces, no has estado, pero lo has visto, tienes una percepción de que lo has visto. Eso se debe a que hay muchas imágenes repetidas y ahora, por ejemplo, tú me estás mirando a mí, ¿no? Y yo estoy mirándoos a vosotros. Y ahora me centro ahí en la parte central. Pero eso no quiere decir que mi mente no esté percibiendo a esta persona que se ha puesto aquí ahora mismo. Yo no la estoy mirando, pero como yo iba a hablar de esto, yo sí fui consciente de que pasó por ahí algo. No sabía que era Grace. ¿Por qué? Porque todo lo que alcanza nuestra percepción, el cerebro lo registra. El cerebro le da un punto de almacenamiento dentro de nosotros. Se ha descubierto por la ciencia, la psicología y la psiquiatría que nuestro cerebro podríamos decir que tiene como tres departamentos fundamentales. Lo conocemos como el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Supongo que habrá muchos más departamentos. Por ejemplo, el departamento donde se ponen las cosas que cuando tu mujer te dice, tráeme tal cosa, se cierra, se bloquea y ya no sabes dónde está. Pero básicamente tenemos eso, ¿no? Entonces yo conscientemente estoy viéndoos a vosotros, mirándoos, pero ya ves que subconscientemente he captado también, mi mente captó esa realidad, ¿no? Que es parecida a la de los fotogramas. Claro, la de los fotogramas solo se pudo establecer en el momento en que había cine, pero sin embargo la influencia de lo diabólico, de lo perverso en nuestras mentes viene de antaño, viene de siempre. Fíjate
las técnicas del engaño, por eso a Satanás se le llama el padre de mentira, y no lo podemos menospreciar. ¿Por qué? Porque si miramos nuestra historia de la humanidad, vemos que hay dos mentiras que cambiaron radicalmente nuestro curso de vida. Una, la que le metió a Eva. Le coló una mentira sutil, inocente, aparentemente, pero suficiente como para que todo su esquema de fe se derrumbe. Porque en el fondo estamos hablando de fe, no estamos hablando de mentalismo, no, 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 estamos hablando de fe. Porque recuerda que la fe está fundamentada, basada en una realidad. Eso de que la fe es como un salto al vacío, fe ciega, eso es mentira. La fe no puede ser ciega. La fe tiene que tener muy clarito para dónde va. Como decíamos ayer, ¿no? Tiene que ver muy bien para dónde va. Si no, a ver, Abraham salió por fe, pero ¿qué hizo Dios? Le mostró algo. Le digo, te voy a ir aumentando tu fe por el camino, pero él no iba a ciegas a ver dónde salgo para cualquier lado, ¿no? Porque la fe, nuestra fe consiste en creer lo que Dios dice. Pero claro, contra lo que Dios dice, tenemos al padre de mentira que está constantemente cambiando, sutilmente. Si te fijas, a lo mejor no te has dado cuenta porque no le has dedicado un tiempo, pero ¿qué le dijo a Eva? No, Dios es un mentiroso. Nunca, nunca te fíes de él porque te va a engañar. No, simplemente le dijo una cosita, ahí, sutil. ¿Qué le dijo? No, no, no moriréis. Tranquila que no vais a morir. Y eso fue suficiente, claro, la base, evidentemente, desde la creación tenemos una misma base, ¿no? Una composición tendente al orgullo, tendente al a querer todo, ¿no? Somos la creación, los seres humanos somos de lo más curioso, ¿no? No sé si lo contaba ayer, ¿no? Que como estamos con la película de David y demás, compré 2 lanzas de plástico para Mateo y para Patrick, idénticas, idénticas, ahí en Amazon. Bueno, basta que uno coja una lanza para que el otro quiera esa lanza. O sea, que ya no estamos hablando de una condición del ser humano que por eso dice, recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Porque de él mana la vida, ¿no? Y es tremendo. Son 2 chiquitajos de 2 y 3 años con una lanza idéntica, porque las compré idénticas, sin embargo, siempre le va a parecer más interesante la otra, porque la tiene en la mano el otro. Y es una cuestión de fe, y la lucha nuestra, en definitiva, por eso el hablar de la mente es hablar de fe, porque ahí es donde están esas batallas campales, en muchos casos. Ahora, pues fíjate, si estoy hablando de cuando yo era casi niño, ¿no? De hace 50 años. Cuando era niño era más de 50. Pero bueno, esa, ponte que fuera hace 50 años, que todavía era más o menos inocente el asunto. Pues imagínate hoy, y yo a veces digo, pobres muchachos, los nuestros, porque la presión que tienen que sufrir, la presión a la que están sometidos, nosotros no la estuvimos. Y a veces nos cuesta entenderles porque no hemos sufrido presión, porque por un método o por otro, siempre Satanás se las va a ingeniar para presionarnos. Pero yo creo que en cantidad, como ahora, nunca. Es que era imposible. Ahora es que llevan ahí el veneno en el bolsillo, en el teléfono, ¿no? Y la televisión. Y bueno, ya cine va poco, ¿no? Pero
Cualquier medio va a tener ese nivel de tratar de manipular. La otra mentira, ¿qué le diría a Caín para que llegase a matar a su hermano? A ver, ¿qué argumento pondría Satanás en su mente para que dos personas, había más, no creáis que solo estaban ellos dos, pero dos personas que, claro, las menciona en la Biblia porque seguro que tenían una relación. Por cierto, en la Biblia solo se mencionan los protagonistas de las historias, pero había muchísima más gente, ¿eh? Bueno, pero ellos dos eran protagonistas de la historia y qué tremendo, ¿no? Llegó a estimular y a excitar otro área de esos sentimientos, que es la envidia. Envidió a su hermano y produjo un sentimiento todavía mucho mayor y lo mató. Son dos casos iniciales para que entendáis que esto no es de hoy, sino que hoy nosotros tenemos que poner más que nunca, y lo bueno que Dios nos da la puerta abierta y dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y precisamente la gracia y el conocimiento de Dios viene, pues como estábamos hablando ayer, de estar en su presencia, de estar con Él, con Él. Proceso. Fíjate, yo te voy a contar mi historia personal como emigrante interno. Estábamos en León, provincia de León, en España, y nos trasladamos a Madrid, a la gran urbe, en aquel momento creciendo, hirviendo. Y hubo mucha gente de diferentes provincias que llegaron a Madrid como inmigración interna. El caso es que esa llegada a Madrid, yo era pequeño, tenía como 10, 11 años, pero suficiente porque trastocó totalmente mi vida. Yo vivía en un sitio, pues imagínate como esto, yo salías ahí y ya estabas en el campo. Íbamos a coger almendrucos, que son los almendros pequeños, a tirar piedras, nos íbamos a la orilla. Y de repente llegas a un sitio donde se encajonaba todo. Y eso, claro, empezó a condicionar mi vida y las ciudades, que son una desgracia. Las grandes capitales son una desgracia para el ser humano, para nuestra forma de ser. Claro, empezó a afectar, porque al no poder hacer aquellas cosas, inmediatamente sustituimos por ese elemento que empezó en aquellos años, hace 60 años, 70 y tantos, que eran las pandillas. Inmediatamente formamos una. O sea, inmediatamente, no, poco a poco, fuimos formando una pandilla. ¿Para qué os voy a engañar? Si me conocéis, yo tengo dotes de liderazgo y yo era el jefe de la pandilla. Pero no sé por qué aquello no me gustaba. Me gustaba más pues, la libertad, no sé, otra cosa, otra cosa. Aquella pandilla, aquellas pandillas que se fueron formando y que éramos rivales por ahí, por todo el barrio. Concretamente, nuestra primera sede como local fue en un barrio en Madrid que se llama eh, El Lucero, barrio del Lucero. Estaba pegado a Aluche, los que conocéis Madrid, ¿no? Aluche y el barrio del Lucero. Bueno, yo nunca fui al barrio del Lucero porque era jugarme la vida. Y ellos tampoco venían a Aluche porque era jugarse la vida. De tal manera que había una carretera muy amplia y estaba cortada, literalmente, no había paso de un lado para otro. ¿Por qué? Pues parece que en el barrio de Lucero los emigrantes internos eran de peor calaña que los de Aluche, que éramos un poco más finos. Pero el caso es que todo aquello a mí me empezó a agotar. Y fíjate, porque fue como un ayo es un cuidador,
de un rey, por ejemplo, hasta que llega a la madurez y puede tomar el reino. Y aquel año fue para mí un grupo juvenil de la parroquia y entré en el grupo juvenil de la parroquia. Y claro, allí ya había gente comunistas. La mayoría eran comunistas. Yo no. Yo era de ultraderecha. Pero cambió mi forma de ser. Mira, yo hacía teatro, yo jugaba al fútbol, yo hacía montañismo, teníamos ahí una convivencia, de tal manera que eso me separó y dejé la pandilla. Luego, pues, algunos hasta murieron a tiros, porque la policía en aquel tiempo sí tenía el dedo ligero, y fue una salvación. Pero, ¿por qué? Porque mi mente necesitaba algo más. Necesitaba, pues, un toque de intelectualidad, un toque de un conocimiento que, aunque luego, bueno, me sirve o no me sirve, me ha servido, por supuesto, porque todo eso ha ido componiendo lo que yo soy hoy, ¿no? Y compone lo que tú eres, aprovechando lo bueno y desechando lo malo, porque esa es la técnica. Pero cambió. Al mismo tiempo, y un poquito antes, yo pertenecía a un grupo, como si dijéramos, paramilitar. Mi familia de ultraderecha pertenecía a ese grupo paramilitar. Y yo iba todos los días, estos días que he ido en metro, recordaba, hizo la cantidad de veces que he ido yo en metro, porque salíamos por la tarde del colegio y me iba al centro, a Madrid, a Argüelles, a nuestro distrito, así se llamaba, porque allí estaba en otro ambiente, con otra gente, otros pensamientos, otra forma de hablar. Es más, como yo iba, mi tío salía de trabajar, iba ahí, y yo terminaba el colegio, iba ahí, y luego, pues, venía a casa con él, ¿no? Me traía hasta casa, porque vivíamos juntos. Pero después de que terminaban las actividades, había una hora, hora y pico, en la cual él, con los mandos, con las gentes responsables de ese distrito, hablaban. Hablaban de sus cosas. Pero, fíjate, yo escuchaba. Era pequeño, estaba ahí en un rincón y me deleitaba escuchándolos. Eran palabras que yo muchas veces desconocía. Era gente educada, se lo pasaban bien, estaban disfrutando, pero eran gente eh, muy distinta a la que yo estaba dejando. Del cheli, del tío, del tronco, de todo ese lenguaje empezó con nosotros, con esos grupos ahí en aquella época. Créeme, antes no se usaba eso. Y me fascinó. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque por la gracia de Dios, evidentemente, mi mente empezó a edificarse de otra manera. Empezó a tener otros valores, otros parámetros, rechazando lo malo y aceptando lo bueno, aceptando cosas mejores. Y fíjate, claro, al cabo de los años, me encuentro, hace muchos años, en Filipenses, un proceso muy similar, pero perfecto. El mío fue, pues, como por intuición, pero este es certificado por la palabra de Dios en el capítulo 4 de Filipenses, la ayuda que el Señor nos pone. Dice, bueno, hemos acordado ya y sabemos nosotros, ¿verdad?, que es necesario una renovación de nuestra mente, una renovación de nuestros pensamientos. Si yo hubiera seguido con aquellos pensamientos, ¿viviría hoy? No lo sé, porque yo hoy tenía madera para liderar esa banda y conozco mi corazón antiguo, era muy malo, muy malo. Yo soy una persona controlada por el espíritu, pero mi carácter es violento. Tengo que luchar todavía con esa violencia. Si veo algo y primer instinto me sale ahí esa maldad. Pero claro, inmediatamente el Espíritu Santo me aplaca
y me pone en mi sitio. Y esta misma mañana, mientras estaba paseando por ahí con Mateo, que quiso salir temprano, y meditaba sobre esto que iba a compartir hoy. Y dice el versículo 5: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Bueno, es un mensaje precioso. Pero dice el versículo 6, dice, por nada estéis afanosos. Y ahí tienes una clave de las que Satanás utiliza para atormentar: el afán, la ansiedad. Hoy le llamaríamos depresión. Mira, hay un versículo, que define perfectamente lo que es una depresión. Dice, Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, lo deprime. Hoy sería lo deprime, una traducción comprensible. Pero dicen, más la buena palabra lo alegra. Pero en principio, la congoja, cuando uno está afanado, preocupado, estresado. La mayoría de las enfermedades hoy tienen que ver con el estrés. ¿Qué es eso? Es un afán, es no saber, no ser capaz de tomar decisiones, no ser capaz de centrarte en algo. Y claro, ¿cuál es la clave para centrarnos? Es Cristo, es su palabra, es la Biblia. Y al no ser capaces, empezamos a divagar de tal manera que produce eso congoja, angustia. Y volvemos a la película David. ¿Qué le pasaba a Saúl? Era un hombre depresivo, era un hombre atormentado por espíritus, eso es cierto, pero al mismo tiempo su alma no sabía reaccionar. Esa es la cuestión, y es lo que yo trato de que en estos 2 días, 3 días, seamos capaces de aprender a entrenar, ¿no? nuestra mente, nuestras reacciones. La solución para no ser afanado, cargado, deprimido, dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, siempre con acción de gracia. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Recuerda Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Y aquí dice, esa paz que sobrepasa, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sinceramente, yo creo que hubiera acabado loco. Yo. Mi familia, mm, sí ha habido mucha locura. Creo que la podíamos identificar en todas las familias, ¿no? Pero hay mucha locura. ¿Qué es la locura? Es una mente dividida. Todos tenemos nuestra mente dividida. Si hubiera estado centrada, ojo, y no puede estar por sí misma, me explico, porque Eva, que no conocía nada más que a Dios, y ahí a Satanás que se le presentó, quiere decir que tenía una posibilidad de desdoblar su pensamiento. Y es lo que le pasó. Al mismo tiempo que pensaba y sabía que Dios era bueno, también pensaba que era malo, que no decía la verdad. Bueno, ese es el proceso. Dividir. Técnicamente se llama esquizofrenia, doblemente, ¿no? Bueno, y todo eso, a medida que vamos centrándonos en Cristo, vamos desechando, porque os he contado mi historia no porque quiera que conozcáis mi historia, sino para que veáis que a la medida que tú te vas centrando en algo y tienes que desechar otras cosas, las cosas cambian. Pero aquí estamos hablando ya no de un ejemplo espontáneo de mi vida, ¿no? Sino estamos hablando de algo que la Biblia nos propone. Entonces, bueno, en nuestros tiempos de soledad, en nuestros
conversaciones con nosotros mismos que conversamos más que con nadie, al menos yo. Dedico más tiempo a conversar conmigo mismo que con los demás. ¿Por qué? Porque siempre tenemos dentro ahí dándole vueltas las cosas. Dice el versículo 8, y este es el consejo que debes llevar en tu corazón en esta mañana. ¿Quieres centrar tu vida? ¿Quieres dejar de estar afanado, angustiado, deprimido? Pues entonces dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, buena reputación, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Y eso nos centrará en el Señor. Eso nos centrará y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús, como dice el versículo 7, y centrará nuestra vida en un proceso que a veces para deteriorarla ha llevado mucho tiempo y para centrarla no es inmediato, también necesitamos mucho tiempo. Por eso que es lo que aconsejamos todos los líderes, yo creo que en todas las iglesias. Busca al Señor de mañana, lee su palabra, medita en él, en esa palabra, porque la meditación, que si tiene su contrapartida, ¿no? Esas meditaciones extrañas que hacen los brujos, pero la meditación sana lo que va es a hacer recomponer esta esquizofrenia real, dice el apóstol Santiago, porque el hombre de doble pensamiento es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Capítulo 1, Santiago, ¿no? Lo leemos, para que lo tengas como referencia. Y es una triste realidad. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Pero qué es un hombre de doble ánimo? Los más mayores conocemos que antiguamente se rezaba a las ánimas del purgatorio, ¿no? A las almas. Quiere decir que ánima es una palabra que significa alma. ¿Y qué significa alma? Psiquis, nuestra parte psicológica, que es que mente, sentimientos y voluntad. Y dice que el hombre de doble ánimo, todos, somos inconstantes. Pero sin embargo, cuando tú empezamos a centrarnos en Cristo, en su palabra, nuestra vida, sin darte cuenta, cambiará. No es un proceso que vas a salir de aquí mañana y ya, solucionado todo. No, no pienses eso. Yo tampoco lo pretendo, porque a veces sería hasta pernicioso, ¿no? Perjudicial. Pero sí, debemos de aprovechar bien el tiempo y aprovechar las oportunidades que el Señor nos está dando y aprovechar el que estamos en un ambiente tan precioso, eh, ideal para eso. Es una concesión que Dios nos da, es una estrategia de sanidad, porque si algo me gustó de nuestra iglesia, de nuestro movimiento, era un movimiento y lo convertimos en iglesia, fue una pauta. Primero me gustó lo de movimiento, porque cuando uno habla iglesia parece que te estancaste. Si hablas de movimiento, está en marcha. Y ese concepto me gustó. Yo vengo primero de un catolicismo radical y después de un evangelismo radical también, bautista, muy estático, muy centrado, ¿no? Pero me gustó nuestra iglesia por ese concepto de movimiento. Y sobre todo cuando pues yo hice esa transformación a iglesia, pensé en cambiar el nombre, comunidad
cristiana, ahí está bien, hay muchas que se llaman así. Y lo de integral. Hasta el secretario general de los evangélicos en España medio se burlaba. Y recuerdo cuando íbamos al notario, Ernesto, decía, mira, los integrales, como si estuviéramos hablando de pan, ¿no? Integral. Y había cierta burla. Y pensé en cambiar. Pero dije, no, es que eso forma parte de nuestra esencia. Espíritu, alma y cuerpo. Una atención integral. El antiguo manual, que yo lo tengo por ahí, de la antigua cruzada, incluía una tabla de gimnasia para los líderes, incluía una tabla de gimnasia, porque el cuerpo también había que atenderlo, y hay que atenderlo, ¿no? Pero sobre todo entiendo que lo más delicado y complicado es el alma. Claro, en estos veintitantos años viéndoos a vosotros, pues ya no veo a los mismos. ¿Por qué abandonan? ¿Por qué no soportan hasta el final algunos? El problema está en el alma. No está en el espíritu porque el espíritu es de Dios, es sellado, tomado por él. Intocable. Intocable. Ahí Satanás no tiene nada que hacer. Pero es que no somos espirituales. Somos más carnales que espirituales. Entonces, ¿dónde nos gana las batallas? ¿Dónde pone las dudas? ¿Dónde pone los resentimientos? ¿Dónde esas agresiones constantes que recibimos a nuestro ser interior, de dónde vienen? Pues de que nuestra mente, nuestros sentimientos, no es capaz de procesar correctamente el medio ambiente, nuestro entorno. Somos seres que necesitamos unos de otros, pero a la vez nos rechazamos unos a otros. Somos seres que dependemos absolutamente de lo que hace el que está al lado, pero somos tan singulares que en cuanto puedo le hago daño al que está a mi lado. Por eso es importante. Y hay el área que a mí más me tocó, porque, claro, yo, evidentemente el área espiritual está por encima de todo y se alimenta del Espíritu Santo, pero tiene que pasar por este filtro, tiene que pasar por este corazón, tiene que pasar por mí. Y según yo esté, según yo vaya evolucionando, esa es la verdadera conquista de nuestra alma, no espíritu, no es salvación. Pues llegaré a un final o a otro. Por eso hoy entiendo que hay algunas caras que ya no veo y espero que las que veo el año próximo las vea. Que seas capaz de filtrar, de defenderte de todas las cosas que van a venir sobre tu vida, porque van a venir, seguro. Y estamos contentos de que, aunque a algunos no les gusta y nos llaman demasiado, que somos demasiado psicológicos, pero es que la psiquis está en nosotros. Si estuviera fuera, a mí me importaba un comino. Pues además, ya sabes que yo tengo tendencia a no meterme en problemas que no son míos o que no tengo que meterme. Pero es que el aspecto psicológico es muy importante, muy importante. Tenemos buenos materiales. El principal, la Biblia, porque cualquier material está como base sacado de estos versículos que así muy livianamente hemos visto en estos 2 días, pero que tienen que conformar, o sea, darle forma. Decía nuestro pastor, que ya se murió hace muchos años, Néstor, que hay 2 formas de conformar nuestro carácter, o con pincel o con cincel. Pa, 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 a golpes. ¿Y qué razón tenía? Así que
Deja que el Señor conforme tu carácter, que a pesar de que sea revoltoso, si aquí no estamos hablando de santos puros, inmácula, no. En Hechos habla de David, menudo elemento. Y el Señor dice algo que a mí me motiva mucho. Y yo le digo, Señor, ¿cómo me gustaría sentir, percibir y oír de ti esas palabras? Porque es un hombre conforme, con la misma forma, dice Dios, que mi corazón. ¿Dios es un asesino? No. ¿Un violador? No. Sino que todos esos procesos es evidente que David los canalizó correctamente y Dios dijo, bueno, eso es lo que yo quiero. Sé que sois imperfectos. Sé que estáis llenos de dudas. Sé que estáis llenos de incertidumbres. Sé que la ansiedad, en cuanto toca vuestras puertas, os descoloca. Pero el Señor dice, aprende a venir a mí. Aprende a encontrarte conmigo, porque yo soy la vida. Yo soy el que puede centrar vuestras vidas. Y como buen padre, como buen Dios, como buen hermano, nos da todas las capacidades, todo lo que nos falta, que es mucho, para poder tener una vida que le agrade y poder escuchar a pesar de ti, a pesar de tu pasado, a pesar de tus errores, eres conforme a mi corazón, dice Dios. Vamos a orar. Padre, hay tantas cosas en tu palabra, tantas noticias que nos alientan, que nos dan esperanza, que nos traen consuelo al corazón, que ponen en nosotros, Señor, aliento, que ponen en nosotros esperanza. No somos perfectos. Nos faltaría mucho seguramente para llegar al estándar de santidad tuya, Jesús. Sabemos que vamos para allá. Sabemos que ese es el objetivo final, que nuestras vidas tienen que ir creciendo hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Sabemos que nunca además vas a desmayar en esa tarea, que por tu parte siempre vas a estar ahí. Pero te pedimos ahora por nosotros, Señor, para que no desmayemos, para que cuando vienen estos momentos de debilidad, aprendamos a pensar correctamente en todo lo verdadero. ¿Quién es verdadero sino tú? En todo lo honesto. ¿Quién es honesto sino tú? En todo lo justo. ¿Quién es justo sino tú, Señor? En todo lo puro. ¿Quién es puro sino tú, Señor? Todo lo amable. ¿Y quién fue más amable que tú? Y todo lo que es de buen nombre. ¿Quién tiene nombre sobre todo nombre sino tú, Señor? Y si hay virtud alguna, ¿quién tiene todas las virtudes sino tú? Que pasaste nuestros caminos, caminaste por nuestras veredas con éxito. Por eso hoy, Señor, somos la comunidad cristiana integral y necesitamos de ti en todas nuestras áreas. Lo espiritual no es solo un departamento, sino va acompañado de nuestra alma, Señor, de una sanidad integral en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad. Más tarde o más temprano tenemos el fracaso delante, pero yo quiero pedirte y rogarte por esta congregación, por todas nuestras iglesias de la comunidad cristiana integral, para que lo que tengamos delante es
ver la salida, quitar la esquizofrenia, que el doble ánimo se convierta en un solo deseo de servirte a ti, se convierta en el mayor anhelo de nuestro corazón, hacer tu voluntad, que es perfecta. Bendigo esta congregación, Señor. Estamos aquí, nos has traído con la finalidad de poder bendecirles y decir bien sobre ellos y decir las palabras que traigan consuelo, fortaleza a su corazón. Es para nosotros una responsabilidad y un privilegio. Ahora, Señor, queremos también abrir nuestros labios para traer a nuestra mente esas palabras hermosas que son dichas hacia ti y para ti en nuestras canciones. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.